Dios les continúe bendiciendo. Seguimos con nuestro tema de los grandes milagros en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a tener la vara de Aarón, cómo reverdeció y con el propósito que lo hizo. Vamos a ver cómo es el Señor quien escoge a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran como sacerdotes. La obra de Dios nunca se hace sin oposición, a pesar de que cuente con el respaldo de Dios. Moisés y Aarón dirigieron al pueblo de Israel por 40 años en el desierto y ellos tuvieron que lidiar con la dureza del corazón de aquel pueblo. De hecho, muchas veces hizo falta la intervención de Dios mismo para defenderlos. En la Biblia tenemos historias como la que vamos a usar hoy para estudiarla, escritas con propósito. Y algunos de los propósitos que encontramos en la de hoy es conocer el corazón humano, Jeremías 17:9. Somos cordero en medio de lobos, Mateo 10:16. No debemos defendernos nosotros mismos, Josué 1:5. Y es en la presencia de Dios que encontramos la autoridad para servir. Dice el primer punto, cómo Dios orientó a Moisés sobre la solución ante la rebelión. Vamos a estar en el capítulo 17 de Números. El Señor mostraría a las tribus de Israel cuál era la tribu del sacerdocio. Recuerde que si Él pide obediencia, entonces Él muestra su voluntad. Verso 1. Este es el primer verso que se encuentra después del capítulo 16, donde se narra una gran rebelión, donde la autoridad de Moisés y de Aarón fue desafiada. Coré, Datán y Abirán acusaron a Moisés de haber traído el pueblo de Egipto para matarlos de hambre en el desierto y que habían fallado a la promesa de llevarlos a la tierra de Canaán. La oposición puede venir tanto del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, como de los que están fuera. Verso 2. Se le dice a Moisés que hable a los hijos de Israel. El que Moisés volviera a hablar la palabra que Dios le estaba dando era una confirmación del ministerio y confirmando el ministerio profético de Moisés. El Señor le pedía a cada uno de los príncipes del pueblo una vara por cada cabeza de los jefes de tribu y que se le pusiera el nombre a cada uno sobre su vara. Fueron 12 conforme a la casa de sus padres. El propósito de esta estrategia era confirmar la autoridad que el mismo Dios había dado a la línea sacerdotal de Aarón. Para este momento que están sucediendo estos eventos, Aarón ya era muy anciano y debían de ocupar su lugar sus hijos. Número 20 del 22 al 29. Verso 3. Escribirá, dice, el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Esto para demostrar que Dios había elegido la casa de Aarón para ocupar el sacerdocio de Israel. El hecho de que fuera Moisés quien escribiera el nombre de cada príncipe en las varas confirmaba, respaldaba frente a sus enemigos como él era el escogido para liderar a Israel. Un consejo para nosotros es que no debemos atacar el ministerio que Dios da a otros, sino más bien concentrarnos en ser fieles al que se nos ha encomendado a nosotros mismos. Punto B. El Señor haría reverdecer la vara de la tribu que Él hubiese escogido. Verso 4. Y las pondrán en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. El poner las varas en el tabernáculo de reunión lo que nos enseña es que las contradicciones se resuelven o se deben de resolver en la presencia de Dios.
En el tabernáculo de reunión se mostraba la voluntad del Señor. Además, las varas debían ponerse frente al arca del pacto porque aquel mueble representaba el trono de Dios en medio de su pueblo. Verso 5. Este verso lo que va a hacer es anunciarnos el milagro. ¿Cuál era el milagro? Que la vara que Dios escogiera florecería. La vara del varón que él escogiera, como recordatorio del poder del Señor para mostrar su voluntad. En este caso, el sacerdocio que él quería que quedara. Y ante su voluntad debían de cesar las quejas de los hijos de Israel. El quejarse es pecado. Las quejas de murmuración aparecen en 1 Corintios 10:10 como una de las causas de por qué la mayoría de los israelitas no entraron a tierra de Canaán. Pero además, la mayoría de ellos perecieron. Por eso el propósito de este milagro prometido no era solo respaldar a Aarón, sino de hacer cesar las quejas de aquel pueblo para que no murieran. Las quejas son esas pequeñas zorras que requieren de arrepentimiento y de la intervención de Cristo para perdonar. Nuestro verso clave del primer punto viene a ser 2 Corintios 3:5. Segundo punto. El Señor dio muestras de respaldo a Aarón y al ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal florece en la presencia de Dios. Esto es importante para el Hijo de Dios. Después de las instrucciones que Dios le da a Moisés, los siguientes versos que vamos a ver nos enseñan la obediencia de ellos para cumplirlo. Verso 6 dice: como frente a la palabra dicha por Moisés al pueblo y a sus príncipes, cada uno le da una vara por tribu, dándole un total de 12. No hubo resistencia ninguna de ninguna tribu ante la demanda de Moisés. Si ponemos el contexto en perspectiva, recuerden lo que pasó en el capítulo 16, ¿verdad? La rebelión hizo necesaria la intervención de Dios, haciéndonos fácil ahora a nosotros entender lo que dice el Salmo 144:2. Donde es el Señor quien sujeta al pueblo debajo del líder a quien Él escoge. El hecho de que fueran 12 varas explica la responsabilidad de cada príncipe de ejercer autoridad en el rango asignado. A la vez, ningún jefe de tribu era independiente en sus funciones, sino que cada uno era parte del pueblo en general. Recuerden que la autoridad es delegada. Por eso Efesios 4:3 nos manda a nosotros a ser solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Verso 7. La obediencia no es solo para el pueblo, también lo es para el líder. Porque este verso dice cómo Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, porque así se lo había pedido el Señor. Era el lugar donde Dios se manifestaba a Moisés y le hablaba cara a cara. Las varas de los jefes de tribus delante del Señor, incluyendo la de la tribu de Leví, con el nombre de Aarón, muestra que los ministerios son legales, permitidos cuando Dios los aprueba, garantizando así su respaldo. Punto B. La vara de Aarón echó fruto para demostrar el respaldo de Dios. Verso 8 nos dice que al día siguiente llegó Moisés al tabernáculo del testimonio. Había pasado una noche desde que Moisés había puesto esas varas. Es importante el tiempo porque es el que va a ser testigo del poderoso milagro que estaba por acontecer. Dice que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras.
El camino de la obediencia nos lleva al testimonio del poder de Dios. Eso significa que si hacemos la obra de Dios a su manera, nos garantiza su respaldo. La obediencia de Moisés, de aquellos príncipes, de los jefes de tribus, trajo fruto y fue un fruto bueno. Se cumplió en este milagro un ciclo completo de más o menos 2 años en una noche en la vara de almendro. Verso 9. Moisés sacó todas las varas y los hijos de Israel dice que las vieron. A través de este milagro, el Señor ratificó el sacerdocio de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Pero también llevó al pueblo a aceptar su voluntad. Dice que cada uno tomó su vara sin protestar. Aceptaron la autoridad de Dios. Para Aarón fue una victoria sobre la oposición, sobre aquellos que se habían levantado contra lo que Dios le había dado. El Salmo 23:5 dice que es el Señor mismo quien adereza mesa delante de sus siervos en presencia de sus angustiadores. Nuestro verso clave. En el Salmo 34:22 en la segunda parte, tercer punto. Dice, la señal dada por Dios produjo arrepentimiento por parte del pueblo. El respaldo divino a Aarón se convirtió en una señal para los israelitas. Verso 10. Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a quienes, dice, a los hijos rebeldes. Vemos a Dios instruyendo a Moisés qué hacer con la vara de Aarón. Asimismo, el Espíritu Santo nos instruye a nosotros, así que debemos de prestarle atención. El poner aquel almendro en el arca del pacto sería un recordatorio a los israelitas que el sacerdocio de Aarón era la voluntad de Dios. Esto les evitaría quejarse, pero esto les evitaría morir. Así que este almendro florecido en la presencia de Dios y colocado en el arca del testimonio es una presentación tipológica de Cristo, quien después de morir por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Verso 11. Moisés hizo como le mandó Jehová. Dice, así lo hizo. Esto es la obra obediente de Moisés, donde tenemos que abundar un poco más en la obediencia. Y por eso he sacado 2 preguntas para nosotros. ¿Será obediencia no hacerlo con diligencia? Esto significa que yo tome mi tiempo para hacerlo. ¿Será obediencia poner nuestras propias reglas para realizar lo que Dios quiere que hagamos? La obediencia es muy importante porque la obediencia nos hace mantener una buena relación con Dios. Así que debemos obedecerle de corazón, de buena gana y sin reservas. Punto B. El milagro de la vara de Aarón reverdecida causó arrepentimiento. En esta última parte de nuestro estudio vemos que Dios logró su objetivo con el milagro que Él hizo. Verso 12. En este verso dice que los hijos de Israel hablaron. Ahora vamos a ver qué fue lo que hablaron. Dijeron, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Esto, hermanos, es una declaración de arrepentimiento donde alguien o todo el pueblo se declaró pecador ante la santidad de Dios. Ahora entendemos el porqué de las manifestaciones de Dios. Porque aquí dice, cuando las manifestaciones de Dios llevan al hombre a ese estado
estado de reconocimiento, lo próximo que viene es la gracia, es el perdón de Dios. Recuerden el ejemplo que tuvimos de la ciudad de Nínive cuando Jonás fue a predicarles. Verso 13. Muestra que el pueblo tuvo tal temor de Dios que consideró el acercarse al tabernáculo del Señor como una causa segura de muerte. Por eso ellos preguntan si todos perecerían en la presencia de Dios. Este temor reverente se parece a lo que expresa Isaías 8:13, que dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. O sea, que en vez de nosotros temer a cualquier otra cosa, sea nuestro temor para él. Él es la máxima autoridad. Sin el temor de Dios no hay regreso a la cordura y mucho menos al arrepentimiento. Pero en el temor de Dios sus hijos tendrán una fuerte confianza, una fuerte esperanza. Esto nos lleva al texto de hoy, de esta parte, que es Proverbios 14:26. Hemos llegado a nuestra reflexión. La vara de Aarón debe recordarnos que la solución a los diferentes asuntos que se presenten en el servicio a Dios no deben de venir de la mente humana, sino de las estrategias de Dios. Frente a la oposición, no solo debemos recordar que el Señor nos llamó, sino que nosotros debemos de ir y mantenernos en su presencia, confiándole a Él nuestra condición, porque no negamos que en el servicio hay momentos difíciles. Así que hacemos una invitación en Romanos 6:23, donde lo primero que nos dice es que la paga del pecado es muerte. Y lo vemos en el capítulo 16 de Números, cuando toda aquella gente murió a raíz del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál fue la dádiva de Dios? Aquel milagro para que aquel pueblo se sujetara y no pecara contra su voluntad. Y Lucas 9:56 nos confirma que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todo lo que el Señor quiere es salvarnos. Por eso nos permite la corrección. Próxima semana, hermanos, seguimos con esos milagros poderosos y con propósito del Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo se abre el Jordán delante de los hijos de Israel. Muchas bendiciones.